exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel, ante ti me postraré. Exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach, el mundo así sabrá que eres Rey de Israel. Shalom, amados aquí, Yotis, hermanos y hermanas. Boker Tov, buenos días. Soy el Moré Josué Enrique de esta Quejilaja Elohé, congregación de El Poderoso, en este municipio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, México. Envío saludos para nuestros ajín, yajotis, hermanos y hermanas, y javerín, amigos, que están viendo estos temas de las Sagradas Escrituras, la Torá, la instrucción de nuestro Elohe, Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, a través de este canal que están viendo estos videos, estos temas. Se le envía saludos también al ají Maximino y a la familia González Aparicio, allá en Córdoba, Veracruz. Saludos para ustedes, amados ajín, que se reúnen y están viendo estos temas de estudio de la bendita y santa instrucción, la Torá. También enviamos saludos para la Jod Adasa Esther, allá en Albacete, España, que está viendo estos temas de la Torá. Se le envía un saludo para usted también, a Jod Adasa Esther, de Albacete, y para todos nuestros hermanos y hermanas en el Mashiach Yeshua, que están aquí en la República Mexicana y en el resto de las naciones, se les envía un cordial y afectuoso saludo. El tema para el día de hoy se titula ¿Existe un llameante infierno de fuego? Es una pregunta que estoy haciendo en este tema, que si existe un llameante infierno de fuego, ya que en algunas congregaciones, algunas quejilá, sorprendentemente están enseñando sobre esta doctrina del infierno, al igual que muchos cristianos que hablan de un infierno como un lugar de castigo y tormento eterno en llamas ardientes. Pero veamos a la luz de la bendita y santa instrucción, la Torá, si esto realmente existe o no es así. Muchos toman la parábola del rico y el azar, mal llamado Lázaro, pero no entienden que esa es una parábola, una ilustración que el Mesías Yeshua utilizó solamente, una ilustración a aquellos que no obedecen la Torá, aquellos que no obedecen la instrucción de Yahweh y están entre los vivos, pues tienen que obedecerla, pero es como la misma instrucción dice, si a una persona va de entre los muertos, ¿quién le va a escuchar? Por eso tenemos a Moshe y a los profetas, para que podamos obedecer a través de ellos, de sus escritos que tenemos en la Escritura, en la Torá. Pero no quiere decir ni que uno esté muerto y haya vida en la muerte, o que esté uno en un llameante fuego infernal, como muchos así lo creen en la teología cristiana, y pues que se ha pasado sorprendentemente algunas congregaciones mesiánicas que hablan mucho del infierno. Vayamos a las Sagradas Escrituras, a la Torá, y entendamos primero que la palabra infierno se deriva del latín infernus. Es una palabra latina que significa infernus, del latín. Que muchas personas entienden que la palabra infierno significa fuego o llamas ardientes, cuando en realidad no lo es. Veamos algunos ejemplos en la Kitbeh HaKodesh, en las Sagradas Escrituras, en la Torá, en el Sefer, en el libro de Tehilim, Salmos, en su Biblia cristiana, capítulo 9, verso 17. Tehilim, Salmos, capítulo 9, verso 17. Veamos lo que nos dice la Kitbeh HaKodesh, las Sagradas Escrituras, la Torá de nuestro Abba, de nuestro Padre, Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Dice: que los pecadores sean llevados al Sheol, aún todas las naciones que se olvidan de Elohim, aquellas naciones que se olvidan del Poderoso. Así que dice que los pecadores sean llevados al Sheol, aún todas las naciones que se olvidan de Elohim. En algunas traducciones cristianas, conocida como la Reina Valera, ahí le ponen que sean llevados al infierno.
porque son, como he dicho en temas pasados, los errores de traducciones crean confusión, y eso ha sucedido, que por ello, por una mala traducción que tenga uno de las escrituras, uno entiende mal el verdadero contexto de lo que nos quiere decir la bendita y santa instrucción, la Torá. La palabra aquí que tenemos, Sheol, es una palabra hebrea y que simplemente significa tumba o sepulcro. Si entendemos bien este texto, diría así, que los pecadores sean llevados a la tumba, al sepulcro, aún todas las naciones que se olvidan de Elohim, del poderoso. Aquellas naciones que se olvidan de Yahweh, dice que tienen que estar en el sepulcro, en la tumba. Es el verdadero contexto, y no decir, como muchos creen, en una mala traducción de su Biblia cristiana, que te aparezca la palabra infierno y digan tienen que estar en un lugar de llamas ardientes eternamente. Eso es totalmente un error de traducción que da paso a una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Ahora vayamos al capítulo 55, verso 15, del mismo libro de Tejilín, de Salmos, en su Biblia cristiana. Dice: Él ponga la muerte sobre ellos, que desciendan vivos al Sheol, porque la iniquidad está en sus casas y también en sus corazones. Aquí dice: Él ponga la muerte sobre ellos, que desciendan vivos al Sheol, al sepulcro, al panteón, porque la iniquidad está en sus casas y también en sus corazones. Y lo podemos ver y comparar en el libro, en el Sefer de Hitgalut, Revelación o Apocalipsis, en su Biblia cristiana, capítulo 20, verso 13. Dice la escritura: El mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Sheol entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno de acuerdo a sus obras. Así que vemos, amados ajín, amados hermanos y javerín y amigos que están estudiando este tema, vemos aquí en el capítulo 20, verso 13 de Revelación o Apocalipsis, que dice que el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Sheol, que es el sepulcro o la tumba, entregaron los muertos que había en ellos. Si vemos, tiene más concordancia lógica esto que estamos estudiando, no que sea un infierno de fuego y que salgan del infierno para venir a ser juzgados acá, sino que está diciendo la escritura que han salido ¿de dónde? Del sepulcro, del panteón, de la tumba, han salido esos que estaban muertos. Y dice, y fueron juzgados cada uno de acuerdo a sus obras. Esto lleva más concordancia lógica de acuerdo a la Torá, que todos aquellos en la venida de Yeshua sean para vida eterna, van a ser los primeros en resucitar. Tiempo después, un periodo después, aquellos que hicieron lo malo van a ser resucitados, pero van a ser juzgados y condenados a una destrucción total, que es la muerte eterna. Así que como vemos, también en algunas Biblias que ya se están restaurando, vemos que cada vez que aparece la palabra hebrea, Sheol, significa sepulcro o tumba. En algunas traducciones que tienen más del griego puede decir Hades o Tártaro, pero tanto el Hades y el Tártaro significa igual que en el hebreo el Sheol, que es el panteón, el sepulcro o la tumba. No es un infierno que muchos ponen una traducción infierno y que pongan el significado que según significa estar en un lago ardiente o estar siendo torturados en llamas ardientes. Eso no es correcto porque el verdadero contexto de la Torá no enseña eso. La persona que muere y está en el sepulcro está descansando inconscientemente, no tiene sentimientos de nada, está como dormido, en un estado inactivo, pero no está, como dicen, estando viviendo y en sufrimientos y con esa lumbre, ese fuego ardiente y quemándose la piel. Eso es totalmente falso y contrario a la enseñanza de la Torá. Así que como ve, el Mesías judío de Israel, cuando murió estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro o en el Sheol, que es lo mismo,
Y lo podemos ver en el Sefer, en el libro de Masec, Hechos, capítulo 2, verso 31. Vayamos a la Kitbeh HaKodesh, las Sagradas Escrituras, en el Sefer, en el libro de Masec HaHashilim, Hechos de los Discípulos, capítulo 2, verso 31. Dice la Escritura: hablaba de antemano de la resurrección del Mashiach, que iba a ser quien no sería abandonado en el Sheol y cuya carne no vería corrupción. En algunas traducciones cristianas dice que no dejarás mi alma en el infierno. Y si se da cuenta usted, ve que es un error de traducción en las Biblias cristianas, porque ahí sí utiliza la palabra infierno. Y toda persona que tiene ese pensamiento griego o latín, que el infierno es fuego, es lumbre, es llamas ardientes, entonces estarían diciendo que el Mesías estuvo en ese lugar de tormento. Es un error de traducción esa enseñanza. Por eso se le está enseñando el día de hoy este tema importante, que lo aprenda y que lo comparta con aquellos que tienen todavía esa mala interpretación de las Escrituras. Porque aquí claramente está hablando, como dice en el capítulo 2, verso 31, que hablaba de antemano de la resurrección del Mashiach, que iba a ser quien no sería abandonado en el Sheol, en el sepulcro, en la tumba, en el panteón, y cuya carne no vería corrupción. Pero en las traducciones de Biblia cristiana, como digo, dice infierno. Entonces, la gente debe de pensar, de tener sensatez y de ver que el Mashiach no estuvo en ese lugar de tormento de llamas ardientes, como el contexto cristiano está enseñando, sino la palabra mal traducida de infierno debería de ser Sheol, que la palabra original es Sheol en el hebreo y que significa panteón o sepulcro. Significa tumba o sepulcro. Eso significa la palabra hebrea Sheol. Pero no significa que esté uno torturado en una llama ardiente. Así que vemos que tanto la palabra Sheol como Hades del griego significa sepulcro o tumba. Y lo podemos ver en el Sefer, en el libro de Kohelet, Eclesiastés, en su Biblia cristiana, capítulo 9, verso 5 y por aparte el verso 10. Vayamos a la Kitbeh HaKodesh, las Sagradas Escrituras, la Torá, en el Sefer, en el libro de Kohelet, Eclesiastés, capítulo 9, verso 5 y por aparte el verso 10. Dice: porque los vivos saben que ellos morirán, pero los muertos no saben nada, ya que no hay recompensa para ellos, porque toda memoria de ellos está perdida. Así que dice, porque los vivos saben que ellos morirán, pero los muertos no saben nada, ya no hay recompensa para ellos, porque toda memoria de ellos está perdida. El verso 10 dice lo siguiente: cualquier tarea que venga por tu camino para hacer, hazla con toda tu fuerza, porque en el Sheol, a donde irás, no hay trabajo, ni planes, conocimiento, ni sabiduría. Así que vemos lo que dice la Torá: todo el que está en el Sheol, en el sepulcro, en la tumba, está inactivo, inconsciente, está descansando, está como durmiendo, como dice la Torá. Pero no quiere decir que uno esté en el Sheol, en el sepulcro, y esté en otra vida, en la muerte. Eso es totalmente una enseñanza falsa que se origina en el paganismo. Así que cuando las personas tienen ese pensamiento pagano, ese pensamiento falso, que dicen que el muerto está penando, que el muerto está sufriendo, que tienen que prenderle veladoras, que para que le alumbre la luz allá en donde está en el camino de la muerte, esas son enseñanzas falsas. Cada que escucho ese pensamiento en la gente, me hace recordar a la gente de Misraim de Egipto, que ese pensamiento tienen, y todas las culturas paganas, todas las culturas, por ejemplo, prehispánicas, las mayas, las aztecas,
olmecas, todo tipo de cultura que está en el paganismo, que no conoce la Torá de Yahweh, tiene ese pensamiento, que al muerto le preparaban un funeral especial y con las cosas que más amaba para que siguiera su camino en el mundo de los muertos. Esa es una enseñanza totalmente falsa y pagana, porque la Torá de Yahweh enseña realmente que la persona que está en el sepulcro, en el panteón, en la tumba, está sin hacer nada. Por eso lo que te venga a la mano para hacer, hazlo lo mejor posible, hazlo lo mejor que puedas, porque en el sepulcro a donde tú vas a ir no hay nada, no hay obras, no hay ciencia, no hay conocimiento, no hay trabajo, no hay nada de eso, ni amor, ni odio, no hay sentimientos. Por eso lo que hagamos o lo que deseamos hay que hacerlo estando vivos y hay que hacerlo lo mejor posible. Por eso vuelvo y le repito, voy a dar la lectura al verso 5 y verso 10 de este capítulo 9 de Cogelet, de Eclesiastés. Dice: porque los vivos saben que ellos morirán. El que está vivo sabe que va a morir. Pero los muertos no saben nada. Ya no hay recompensa para ellos, porque toda memoria de ellos está perdida. O sea, la memoria del que está muerto no tiene conciencia, para que usted lo entienda bien. Y el verso 10 dice: cualquier tarea que venga por tu camino para hacer, hazla con toda tu fuerza. Porque en el Sheol, en el sepulcro, en la tumba, en el panteón, a donde irás no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. No hay nada. Por eso el verso 9 también dice: disfruta la vida con la esposa que has amado a través de tu vida de vanidad, que Él te ha dado debajo del sol, todos los días de tu futilidad, porque esa es tu porción en la vida y tu labor en la cual trabajas debajo del sol. Así que ves que disfruta la vida con la esposa que has amado a través de tu vida de vanidad, que Él te ha dado debajo del sol, todos los días de tu futilidad, porque esa es tu porción en la vida y en tu labor en la cual trabajas debajo del sol. Cualquier tarea que te venga por tu camino para hacer, hazla con toda tu fuerza, porque en el Sheol, en la tumba, a donde vas, no hay trabajo, ni planes, conocimiento, ni sabiduría. No hay nada allá donde uno va a la tumba. Así que hay que entender también, porque muchos podrían preguntarse hasta este punto del estudio: bueno, y entonces lo que habló el Mesías, Yahshua, sobre el fuego que no se apaga. Bueno, ahora vamos a entender que la Torá nos habla en el hebraísmo de la Torá sobre el Gehinom, traducido como el Gehenna. Pero ya el Gehenna es otra cosa, muy diferente a lo que es el Sheol, el sepulcro. El Gehinom, vayamos al texto de la Torá en Matityahu, en Mateo, en su Biblia cristiana, capítulo 5, verso 22. Matityahu, Mateo, en su Biblia cristiana, capítulo 5, verso 22. Dice la Torá: pero yo les digo que cualquiera que guarde ira contra su hermano será sujeto a juicio, que cualquiera que le diga a su hermano, tú no sirves para nada, será responsable ante el Sanedrín, y cualquiera que diga necio incurre en la penalidad de quemarse en el fuego del Gehinom. Aquí vemos que toda persona que insulte a su hermano y le diga tú no sirves para nada, será culpable ante el Sanedrín, será llevado ante el Sanedrín. Pero cualquiera que le diga necio, en otras traducciones dice más claramente y fuertemente, que cualquiera que insulte a su hermano y le diga estúpido, dice que incurre en la penalidad de quemarse en el fuego del Gehinom. Todo aquel que insulte fuertemente a su hermano. Pero ahora vamos a entender en la escritura qué significa ese fuego del Gehinom, mal traducido como Gehenna. Bueno, el Gehinom era un basurero ardiente donde se hacía basura, donde se quemaba la basura
de toda la ciudad en Jerusalén, y ahí arrojaban todo tipo de basura y también algunos cadáveres que los mandaban ahí a esa lumbre, a ese basurero que siempre estaba ardiendo. Entonces todos los judíos de su tiempo, todos los Yahudim, los judíos israelitas que había allí, comprendieron. Ellos no entendieron mal el mensaje de Yeshua. Ellos comprendieron claramente a qué se refería ese lugar del Gehinnom, ese basurero, que era símbolo de destrucción total, que todo aquel que llevaban ahí se consumía en la lumbre, en el fuego, y ya eso era el fin de todo aquello que echaban ahí. Ellos lo comprendieron muy claramente. Pero ¿qué pasa? El cristiano comprende mal y entiende mal y luego dice que arrepiéntete, que vuélvete, que si no te vas a ir al infierno y a las llamas de lumbre. Eso es una enseñanza anti-Torá, antibíblica, como dicen ellos, los cristianos. Es una enseñanza falsa que por el terror psicológico quiere hacer que la gente obedezca. Y eso no es así, porque Yahweh no llama a nadie por un terror, que vengan y si no te voy a llevar al infierno, a un fuego ardiente para que te quemes la piel y te tortures todo el tiempo de la eternidad. Eso es una enseñanza falsa. Y están insultando al Creador Todopoderoso como si creyéramos que Él tuviera una mente tan retorcida para hacer algo así tan malo. Él no es malo, Él es bueno, dice la Torá. Nuestro Abba Yahweh, bendito sea su nombre, es bueno y Él nos ama y Él no tiene pensamientos como nosotros los humanos. Por eso dice el texto del Naví, del profeta Yesayahu, que así como el cielo está muy por encima de la tierra, así los pensamientos de Yahweh están muy por encima de nuestros pensamientos y sus caminos que nuestros caminos. Yahweh no tiene pensamiento de hombre, no tiene nuestros pensamientos de nosotros. Él tiene pensamientos muy altos y muy diferentes a los que tiene el ser humano. Así que es una blasfemia, un insulto pensar que la esencia de nuestro Padre Yahweh no sea amor, sino que sean pensamientos malvados, porque Yahweh no es malo, sino es bueno, y da su instrucción, su Torah, su instrucción para nosotros de forma buena, para el beneficio de nosotros mismos. Yahweh no tiene destinado un lugar así para tener a la gente por toda la eternidad que se quemen y se retuerzan de dolor en ese fuego ardiente. Eso es una enseñanza falsa, una enseñanza que no es de Yahweh, una enseñanza de hombre. Esa enseñanza falsa de decir que Yahweh tiene reservado un infierno de fuego. Porque la Escritura dice claramente que si obedecemos a Yahweh, vamos a obtener la vida eterna, que es mediante la fe en su Hijo Yeshua HaMashiach. No hay otro. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de uno. Y ese no único nombre dado a los hombres debajo de este cielo es el nombre de Yeshua, el judío. Porque no hay un Mesías griego o un Mesías romano. El Mesías es Yahudí, es judío. Y su nombre es hebreo, porque él nació en Israel. Él es Yeshua. Y tenemos salvación mediante su nombre. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, dice la Torá. Así que todo aquel que es salvo mediante Yeshua HaMashiach obtiene la vida eterna. Y aquel que fue rebelde hasta el final de sus días y nunca obedeció ni creyó este mensaje de la Torá y va hacia la tumba, entonces dice la Escritura que aquellos que no han obedecido la Torá tienen la muerte eterna. Porque dice que en los tiempos pasados la ignorancia pudo haber sido perdonada, fue perdonada la ignorancia, pero ahora Yahweh ordena a todos los hombres que se arrepientan y se vuelvan de sus pecados a Yahweh. Yahweh lo ha diseñado así y lo está ordenando en estos tiempos. Así que la gente que está viendo estos temas y lo ha escuchado, de la restauración de todas las cosas, del nombre de Yahweh, del nombre de Yeshua, de celebrar las fiestas Kadosh, las fiestas sagradas que están en Guayecrán, Levítico capítulo 23, y de todo que nuestra identidad es israelita, que no somos parte de iglesia ni de religión. Pero sin embargo la gente que ha escuchado estos temas le da risa, se burla y sigue en su cristianismo, en su iglesia, en su religión. Pues que siga en su religión, que siga en su iglesia, pero tristemente lo que va a perder es su vida eterna.
porque Yeshua no vino a fundar religiones ni iglesias, vino a restaurar a las 12 tribus de Israel y a todo gentil, a todo goyín, a todo pagano que ha vivido fuera de la instrucción de Yahweh. Le está diciendo Yeshua que regrese y que se adhiera al pueblo de Israel. Todavía podemos adherirnos a ese olivo natural que es Israel, pero aquellos que no quieren nada con Israel y que quieren tener sus promesas aparte de Israel, pues que busquen sus promesas, que son falsas, porque el pacto y las promesas se han hecho solamente a la casa de Israel y a la casa de Yahudá, solamente a ellos dos, que es un solo reino, que son 12 tribus, solamente para ellos. Y dice eso en el Nabí, en el profeta Yirmiyahu, mal conocido en sus Biblias cristianas como Jeremías, capítulo 31, verso 31. Y lo puede ver la confirmación en el libro de Ibrim, Hebreos, capítulo 8, verso 8. Ese pacto es solamente con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. No hay más. No hay pacto con iglesias ni con religiones. Ahora vayamos al Sefer, al libro de Hitgalut, Revelación o Apocalipsis, en su Biblia cristiana, capítulo 20, verso 14 y 15. Hitgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 20, verso 14 y 15. Dice: Entonces la muerte y el Sheol fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y cualquiera cuyo nombre no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Así que dice que entonces la muerte y el Sheol, el sepulcro, la tumba, fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y cualquiera cuyo nombre no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida van a ser lanzados a ese lago de fuego, que solamente es un hebraísmo que significa destrucción total, que es la muerte segunda. Podemos verlo en el Sefer, en el libro de Matidyahu, Mateo, capítulo 25, verso 41. Matidyahu, capítulo 25, verso 41. Dice: Después también hablará a aquellos a su izquierda, diciendo: Apártense de mí ustedes que no guardan la Torá, váyanse al fuego preparado para Hasatán y sus malachim y sus demonios. Así que vemos que dice: después también hablará a aquellos a su izquierda, diciendo: Apártense de mí ustedes que no guardan la Torá, váyanse al fuego preparado para Hasatán y sus malachim y sus ángeles caídos. Así que ese fuego es la destrucción total. Y sabemos que con nuestro Abba Yahweh, nuestro Padre Yahweh, hay la vida o la muerte. Tú debes de escoger, porque Yahweh da la opción que optemos por la vida. Nos dice: opten por la vida. Pero la gente, si no quiere escoger la vida, pues entonces va a escoger lo contrario, que es la muerte. No hay un juego eterno para aquellos que van a tener también la eternidad, pero retorciéndose en llamas ardientes de fuego. Eso es falso. Para aquellos que no obedecieron la Torá, pues simple, van a destrucción total. Y aquellos que obedecieron la Torá van a una vida eterna. Así que ha quedado claro este tema, amados Joaquín y Ajotis, hermanos y hermanas, y Javerín y amigos, que el infierno no existe. El infierno no es una llama ardiente que va a ser eterno. Eso es totalmente una enseñanza falsa. Lo que existe es el Sheol, el Hades, el Tártaro, que es el panteón, la tumba, el sepulcro. Cuando una persona muere, a eso va, a la tumba, punto, se acabó, no hay más. Y sabemos que todo el que está en la tumba no puede salir de ahí. Todo el que está en el sepulcro está durmiendo, está en un estado inactivo, sin conciencia, sin pensamientos ni sentimientos.
Por eso todo lo que hagamos debe de ser en vida. Todo lo que queramos hacer hay que hacerlo en vida y con lo mejor posible de nuestra fuerza. Porque en el sepulcro a donde uno va no hay nada que hacer más que estar en estado inactivo. Eso es lo único que está en el sepulcro. Pues este ha sido este tema, que el infierno no existe, que el infierno es una enseñanza falsa, y todo aquel que está creído de eso, pues está totalmente confundido y aprendiendo o enseñando doctrinas erradas y falsas. Soy el Moré Josué Enrique, de esta Quejilaja Elohé, congregación de El Poderoso, en este municipio. Nuevamente envío saludos para todos nuestros hermanos y hermanas en el Mashiach Yeshua, que están viendo estos temas de la bendita y santa instrucción, la Torá. Envío saludos para todos nuestros hermanos nuevamente y para todos los Haverín amigos que se están agregando a este canal de estudio de las Sagradas Escrituras, la Torá. Que tengan una hermosa tarde y que nuestro Abba Yahweh le bendiga y le guarde en el nombre del Maestro Yeshua HaMashiach, el Melech, el Rey de Israel. Amén. Shalom Alejem, paz a ustedes. זה עוד יום שישי, מרפסת ועיתון, השמש כמו הדאגות לאט נמחקת, מנגינות פשוטות